¿Qué tal, hermanos? Hoy vamos a hablar de otro pecado capital que también está causando muchos estragos actualmente en la sociedad. Es el pecado capital de la ira. Y por eso hoy vemos tantos actos de violencia, tanta maldad, tanta guerra, tantos pleitos, desavenencias, discordias, odios, familias divididas, amistades destruidas. La ira ha traído muchas consecuencias, incluso pérdida de seres queridos por actos vandálicos de violencia. Pero ¿qué es la violencia? Este pecado capital. La ira es el apetito desordenado de la venganza, porque la ira te lleva al pecado de la venganza. Asimismo, de este pecado capital se desprende el odio, el maldecir a las personas. Es triste ver a papás que maldicen a sus hijos, así como el deseo de vengarte, el furor que consiste en manifestar mucha cólera y enojo contra tu prójimo, de tal manera que la ira te controla y se convierte en furor. Asimismo, el rencor, que parece tan sutil, el resentimiento tenaz que se conserva de una ofensa con resistencia para poder perdonar. Normalmente la persona que está bajo los efectos del pecado original de la ira te lleva a no poder perdonar. Te cuesta trabajo perdonar. Te duele y se te desmorona el corazón, pero no puedes perdonar porque te gana el rencor, el resentimiento y el deseo de desquite o venganza contra tu prójimo. Otra manifestación del pecado capital de la ira es la impaciencia. Hoy muchas personas ya no tienen paciencia por nada. Son iracundos, molestos, quejumbrosos. Todo eso son manifestaciones de este pecado que nos hace tanto daño. Porque es un pecado que nos va carcomiendo por dentro sutilmente. Las manifestaciones de la ira. La persona irascible, iracunda, suele manifestar diversos grados de ira. Ante una contrariedad, se muestra siempre impaciente. Muestra un mal humor. Se convierte en una persona quejumbrosa. Nunca se le puede dar gusto de nada. Para todo tiene un pretexto a criticar, porque su corazón está lleno de ira. Además, se convierte en una persona arrebatada, irritante. Otra manifestación, todo le desagrada y manifiesta gestos desordenados en ocasiones cuando se siente amenazada y pierde la paciencia, se vuelve una persona violenta y dice palabras altisonantes, agresivas y muchas veces llega hasta los golpes, herir y a veces puede privar a una persona de la vida. Es un odio incontrolable de venganza, a tal grado de desear la muerte del otro. Que Dios nos libre del pecado de la ira que ha traído tanta maldad, tantos crímenes, tantos actos vandálicos en el mundo hoy. Que el Señor de la paz nos dé la paz en el corazón y la fortaleza del Espíritu Santo para poder vencer la ira. Pero mira, ve los efectos de la ira. La persona iracunda se encuentra casi siempre sola, en una soledad ensimismada en su egoísmo. Se convierte la persona iracunda en una persona amargada y sin sentido. Ha perdido el sentido de la vida. Se encuentra en eterno descontento. Qué triste. En eterno descontento. Nada le contenta, todo le molesta, todo le parece mal. Por su rigidez y dureza de su corazón,
cierra el camino hacia la misericordia y por eso no puede otorgar el perdón o le cuesta demasiado. Se mantiene en estado de tristeza permanente. Otro efecto de la ira, deja en los que la rodean un mal sabor de boca, de descontento, de amargura, y provoca en los demás innumerables heridas y heridas y heridas. Esa es una persona que está bajo el efecto del pecado capital de la ira. Pero ahora, remedios para vencerla. Primero escuchemos lo que dice el Señor Jesús en Mateo capítulo 11. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y Jesús insiste en Mateo 5:44. Ustedes deben amar a sus enemigos y hacer el bien a los que los aborrecen y critican. Para vencer el pecado de la ira, es necesario trabajar y cultivar la virtud de la paciencia. Sí, como San Macario, que decía, la paciencia restaura el corazón del hombre, mientras que la prisa y la violencia lo degradan y destruyen. Y San Macario decía, mi prisa es no tener prisa, para no caer en la ira, en la violencia y en la impaciencia. Es el santo de la paciencia. Así que hay que llevar las contrariedades de la vida sin quejarnos. Elimina la queja de tu boca. Perdonar siempre a cualquiera que me ha ofendido o ha dicho contra mí injurias. El perdón nos libera de la ira. Así como comprender los defectos ajenos. Esta es una de las 14 obras de misericordia, soportar con amor y con paciencia los defectos del otro. Así vamos venciendo el pecado capital de la ira. Otro punto, evita los malos recuerdos del pasado para no volver a enojarte. ¿Cuántos matrimonios? Pero tú hace 20 años, hace 30 años me hiciste, por Dios. Eso ya quedó olvidado, sepultado. ¿Qué no has sanado? ¿Qué no has superado eso? Si eso es así, es que sigues bajo los efectos del pecado de la ira, que te tiene atado, atada o esclavizado. Perdonar las ofensas. Como lo decimos bellamente en el Padre Nuestro, Padre, perdona mis ofensas, como yo también perdono a los que me han ofendido. Porque si no eres capaz de perdonar a aquellos que te han hecho mal en tu vida, tampoco Dios te podrá perdonar. Y no podrás rezar el Padre Nuestro, porque estás en una total contradicción. Estás siendo una persona hipócrita. ¿Cómo le pides a Dios que te perdone tus pecados cuando tú no eres capaz de perdonar al que te ha ofendido? El no perdonar te incapacita para recibir el perdón de Dios. Tienes que reflexionar antes de actuar. La prudencia para vencer el pecado de la ira. Contra la ira, la paciencia. Escuchemos esta reflexión. La corona de espinas fue uno de tantos padecimientos que sufrió nuestro Señor. Después de haberle azotado con ira, los soldados romanos improvisaron una corona de espinas y se la colocaron sobre su cabeza, hasta hacerle brotar sangre de todas partes de su cabeza, de sus oídos, de sus ojos. Jesús sufrió en su pasión con paciencia las injurias, los insultos, las injusticias, y lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a todos los hombres, para salvarnos, para redimirnos, para llevarnos a la casa del Padre. Tenemos que aprender de Jesús a sufrir como Él sufrió por nosotros en su pasión,
como entregó su vida en la muerte en cruz y padeció una y otra vez, y aún clavado en la cruz, mirando al cielo a su Padre, exclamó: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, con su paciencia infinita, nos da ejemplo. Hay que perdonar para vencer la ira y con la paciencia triunfar en el nombre de Jesús. Por eso, la virtud de la paciencia sabe soportarlo todo con un corazón magnánimo, lleno de clemencia, de bondad, como el corazón de nuestro Señor Jesús. Esto es, pues, una invitación a vencer el pecado capital de la ira. Además de todo lo que hemos dicho para vencerla, insisto, la meditación asidua y contemplación de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, y practicando constantemente el abandono en las manos amorosas de nuestro Padre Celestial. Él siempre estará ahí para tenderte la mano de ayuda, para sacarte del pecado de lujuria, para sacarte del pecado de soberbia, para sacarte del pecado de avaricia y ahora del pecado de la ira, que ha hecho tanto mal a nuestros jóvenes. Por eso pidamos al Espíritu Santo, por medio del corazón pacientísimo de nuestra Madre Santísima, la virtud, la gracia de poner en práctica la paciencia. Esta es una invitación a seguir caminando en santidad, en justicia, que tanto le agrada a Dios, y en su nombre vencer cada uno de los pecados